¿Cómo eran las empresas en aquel entonces? ¿La empresa familiar qué estructura financiera tenía? Pues ¿cómo estaban mucha deuda a corto plazo, mucho descuento de letras, con el peligro de hacer letras de peloteo, que era una manera de financiarse muy cutre de la España de entonces. ¿Cómo era eso? Explícanos. Pues te buscabas una empresa amiga, tú le mandabas una letra que descontabas, él la pagaba y así te ibas financiando con ventas ficticias, pero te permitía conseguir financiación del banco en ese momento. Luego había mucho B, entonces había que tener mucho. Una de las primeras cosas que había que hacer era limpiar todo el dinero negro, porque ya no sabía si además de B había C o D, ¿no? Entonces, pues eran empresas que les faltaba visión de futuro, profesionalización, y muchas veces, solo el hecho de todos los meses sentarnos con el empresario a ver cómo vamos con respecto al presupuesto, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, solo esto ya era una gran mejora y un gran revulsivo. De acuerdo. Y en algunos casos, después de haber vendido nuestra participación, nos pedían que siguieran el consejo. Con la figura como consejeros independientes y tal. O sea que era un momento, la verdad, que muy bonito y para mí muy ilusionante. ¿Ese fue tu primer trabajo? Prácticamente. Prácticamente. Luego, después de eso, me fui a Londres a trabajar. En aquel momento estamos hablando, esto era el año 96. El muro de Berlín había caído hace 5 años. Entonces había una gran tarea por hacer en todos los antiguos países comunistas de ayudarse a la transición de la economía al mercado. Entonces yo ya estuve financiando pymes de Europa del Este, del sector agroalimentario, que era un razonamiento que era un sector que iba a crecer, que había mucho por hacer, mucho modernizar. Y ahí estuve trabajando muchísimo en Rusia, en Kazajstán, en Kirguistán, en Polonia, en Bulgaria, en Rumanía, en fin, todos estos sitios tan interesantes. Tan glamurosos. Sí, es decir, pero muy interesante, ¿no? Sí, hombre, llegar a Kazajstán en invierno y en el hotel no hay agua caliente, pues es un poquito duro. Ostras. Pero bueno, son de las cosas que haces porque tienes la edad, te apeteces, muy romántico. Y luego la cantidad de veces que lo cuentas. Claro, te da un poco pena porque claro, todo lo que te has esforzado por atraer a Rusia a la economía del mercado occidente, pues que haya acabado como ha acabado, pues os da un poco de pena. Pero allí hice algo un poco que es precursor de Aquisgrán, que lancé un programa, yo fui el director y además la idea de decir que fue mía, apoyado en un banco local de Eslovaquia, de financiación a pymes del sector agroalimentario usando certificados de depósito en silos como colateral. Entonces tú eres un agricultor que produces trigo, llega la cosecha, tienes un montón de trigo y no quieres venderlo todavía, pero necesitas pagar a tus proveedores. Depositas el grano en un silo, el silo te da un certificado, entonces con ese certificado vas al banco y el banco usa eso como lateral para financiarte y no tienes que vender en el peor momento posible. Y si no paga la deuda, el banco se queda con el grano. Claro, y el grano es un colateral de muy buena calidad, pero eso existe en Occidente desde hace mucho tiempo, existía en muchos de estos países antes del comunismo, pero había desaparecido. Entonces el resultado era que teníamos un montón de agricultores que malvendían, y entonces con esto montamos un programa en colaboración con bancos locales, que empezamos en Eslovaquia, seguimos en Bulgaria, en Polonia, Kazajstán, Rusia, y entonces fuimos replicando, llegamos a un acuerdo con un banco local para hacer un piloto. El gobierno daba apoyo institucional para crear una ley que permitiera que... Entonces eso se parece bastante a Aquisgrán. Era buscar formas novedosas de financiar a pymes. Una de las cosas fundamentales para que el mercado funcionara, y de hecho el EBRD donde yo trabajaba, lo que más y mejor hizo fue apoyar a bancos locales. Crear un sistema bancario que funcionara, que canalizara el ahorro a la inversión productiva. Y en función de los méritos o deméritos de cada negocio, ¿no? Entonces esto permite que las buenas empresas inviertan y tal. Entonces esto lo estuve haciendo durante 6 años y volví a España, volví a trabajar en capital riesgo, una vez más trabajando en pymes, financiando pymes, y unos años después las sociedades de garantía me preguntan si conocería a alguien o algún fondo que pudiera montar un instrumento para dar préstamos a pymes con su aval. Háblanos un poquito de sociedades de garantía que son. Sociedades de garantía son entidades
creadas a partir del año 78, que es una especie de sociedades de apoyo mutuo para conseguir financiación. Pymes se ponen de acuerdo en crear un fondo donde todas ponen un poco de dinero y con ese capital tienen más solvencia que la pyme individualmente, de manera que pueden acceder mejor a la financiación. Son entidades que además están bastante apoyadas por las entidades públicas. Bien las comunidades autónomas son accionistas o les tienen algún tipo de participación en su capital, y luego además el Estado da una especie de reaseguro que les permite multiplicar su capacidad de dar avales. Ellas lo que hacen es dar avales, no dan préstamos. Y con su aval a la pyme les es más fácil conseguir un préstamo. ¿Las sociedades de garantía dónde están? ¿Que hay una por...? Están ahí, son básicamente regionales, son todas, hay una en cada comunidad autónoma, porque al final empezaron siendo gremiales, y yo de hecho conocía este sistema bastante porque mi padre, que en paz descanse, fue presidente y fundador de una sociedad de garantía allá por el año 78, fue de las primeras que se formaron, una sociedad orientada a droguería, perfumería. Él era presidente de una cooperativa de distribución, y cuando surge el sistema, él, que era economista y estaba en una mutua de seguros, dice: esto es lo mismo en seguros, pero en préstamos. O sea, ahí las pymes ponían un poquito de dinero para crear la estructura. Eso es, para dar un capital. De hecho, por cada préstamo, cuando una pyme pide un préstamo, tiene que depositar una parte de ese dinero para capitalizar la SGR, y con ese capital más dinero aportado por las comunidades autónomas, que al final terminaron quedándose con casi todas las sociedades de tipo gremial. Y hay una única sociedad que es sectorial, la única que ha sobrevivido especializada en un sector, que es CREA, que está especializada en el sector audiovisual. De hecho, casi cualquier película o serie española que veréis el logo de CREA, porque conocen perfectamente a qué productor se le puede prestar para financiar una película o una serie que ya tiene comprador, pero tú tienes que estar seguro que el tío o la tía es capaz de entregar en plazo a la serie. Ellos lo conocen, y eso es lo que ha permitido un poco el éxito del cine español. Se debe en buena medida gracias a una sociedad de garantía que es CREA, con la cual pues, nos entendemos fenomenal, y es una de las más activas en el sector.